Para despertar la esperanza de los corazones afligidos y sostener las fatigas del camino, Dios siempre ha suscitado profetas en medio de su pueblo. Sin embargo, como nos dice la primera lectura de hoy en el relato de Ezequiel, a menudo se encontraron con un pueblo rebelde, hijos obstinados y duros de corazón, y fueron rechazados. También Jesús vive la misma experiencia que los profetas. Vuelve a Nazaret, su patria, entre la gente con la que creció, y sin embargo no es reconocido, incluso es rechazado. Vino entre los suyos y los suyos no lo recibieron. El Evangelio nos dice que Jesús les causaba escándalo. Pero la palabra escándalo no se refiere a algo obsceno o indecente como lo usamos hoy. Scandalo significa una pietra di inciampo. Escándalo significa piedra de tropiezo, es decir, un obstáculo, un impedimento, algo que te bloquea y te impide ir más allá. Preguntémonos, ¿cuál es el obstáculo que nos impide creer en Jesús? Al escuchar lo que dicen sus compatriotas, vemos que solo se detienen en su historia terrena, en sus antecedentes familiares y por tanto no pueden explicarse cómo el hijo de José el carpintero, es decir, de una persona corriente, pudo surgir tanta sabiduría e incluso la capacidad de realizar prodigios. El escándalo, pues, es la humanidad de Jesús. El obstáculo que impide a esta gente reconocer la presencia de Dios en Jesús es el hecho de que es humano. Es simplemente el hijo de José el carpintero. ¿Cómo puede Dios el Todopoderoso revelarse en la fragilidad de la carne de un hombre? ¿Cómo puede un Dios todopoderoso y fuerte que creó la tierra y liberó a su pueblo de la esclavitud hacerse débil hasta el punto de venir en la carne y abajarse para lavar los pies de los discípulos? Este es el escándalo. Hermanos y hermanas, una fe basada en un Dios humano que se abaja hasta la humanidad, que se preocupa por ella, que se conmueve por nuestras heridas, que toma sobre sí nuestro cansancio, que se parte como pan para nosotros. Un Dios fuerte y poderoso que está de mi parte y me satisface en todo es atractivo. Un Dios débil que muere en la cruz por amor y además me pide que supere todo egoísmo y ofrezca mi vida por la salvación del mundo. Esto, hermanos y hermanas, es un escándalo. Y sin embargo, poniéndonos ante el Señor Jesús y lanzando nuestra mirada sobre los desafíos que nos interpelan, sobre las muchas cuestiones sociales y políticas que también se debaten en esta semana social, sobre la vida concreta de nuestro pueblo y sus luchas, podemos decir que hoy necesitamos precisamente esto. Abbiamo bisogno dello scandalo della fede. Necesitamos el escándalo de la fe. No abbiamo bisogno di una religiosità. No necesitamos una religiosidad encerrada en sí misma, que alza lo sguardo fino al cielo, senza preoccuparsi, que levanta la mirada al cielo sin preocuparse de lo que ocurre en la tierra, y celebra liturgias en el templo, olvidándose del polvo que corre por nuestras calles.
Ci serve invece lo scandalo della fede. Lo que necesitamos, en cambio, es el escándalo de la fe. Una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre y por tanto una fe humana, una fe de carne que entra en la historia, che accarezza la vita della gente, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones de todos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo. Mi scuso di leggere così, ma il sole mi muove tutto. Disculpen por leer así, pero el sol me afecta la lectura, ha dicho el Papa. È una fede che sveglia le coscienze Es una fe que despierta las conciencias de su letargo, que pone el dedo en las llagas de la sociedad, que son tantas, que plantea interrogantes sobre el futuro del hombre y de la historia. Es una fe inquieta y necesitamos vivir una fe inquieta, una fe que se mueva desde el corazón, que reciba los problemas de la sociedad, una fe inquieta que ayuda a superar la mediocridad y la pereza del corazón, que se convierte en espina clavada en la carne de una sociedad a menudo anestesiada y aturdida por el consumismo. Y sobre esto me detengo. La sociedad nuestra está anestesiada y aturdida por el consumismo. ¿Han pensado hoy si el consumismo ha entrado en su corazón? La ansiedad de tener cosas, la ansiedad de gastar el dinero. El consumismo es una plaga, es un cáncer que enferma el corazón, que nos hace egoístas, que nos hace mirar solo a nosotros. Fratelli e sorelle, soprattutto abbiamo bisogno di una fede che spiazza i calcoli dell'egoismo. Hermanos, hermanas, necesitamos una fe que disipa los cálculos del egoísmo humano, que denuncia el mal, que señala con el dedo la injusticia, que perturba las tramas de quienes a la sombra del poder juegan con la piel de los débiles. ¿Y cuántos lo sabemos? Usan la fe para dañar a la gente, pero no es la fe. Un poeta de esta ciudad, escribiendo en una lírica su habitual regreso a casa al atardecer, dice que pasa por una calle algo oscura, un lugar de decadencia donde los hombres y las mercancías del puerto son detriti, es decir, desechos de la humanidad. Y sin embargo, es aquí, escribe, citándolo, donde encuentro al pasar lo infinito en la humildad. Porque la prostituta y el marinero, la mujer pendenciera y el soldado son todos criaturas de vida y dolor. El Señor se agita en ellos como en mí. No lo olvidemos, Dios se esconde en los rincones oscuros de la vida y de nuestras ciudades. ¿Han pensado en esto? En las esquinas oscuras, en la vida de nuestra ciudad. Su presencia se revela precisamente en los rostros ahuecados por el sufrimiento y donde parece triunfar la degradación. El infinito de Dios
si cela nella miseria umana. La infinitud de Dios se esconde en la miseria humana. El Señor se agita y se hace presencia E si rende una presenza amica. Se hace una presencia amiga, precisamente en la carne herida de los últimos, los olvidados y los descartados. Si manifiesta el Señor. Allí se manifiesta el Señor. Y nosotros que a veces nos escandalizamos innecesariamente de tantas pequeñeces, haríamos bien en preguntarnos ¿por qué dinanzi al male que dilaga? ¿Por qué no nos escandalizamos del mal rampante, de la vida humillada, de los problemas del trabajo, del sufrimiento de los emigrantes? ¿Por qué restiamo apatici e indifferenti? ¿Por qué permanecemos apáticos e indiferentes? Indifferenti alle ingiustizie del mundo. Ante las injusticias del mundo, ¿por qué no nos tomamos a pecho en serio la situación de los encarcelados que incluso en esta ciudad de Trieste se eleva como un grito de angustia? ¿Por qué no contempliamo? ¿Por qué no contemplamos la miseria, el dolor, lo scarto de tanta gente nella città? Abbiamo paura el descarte de tanta gente en la ciudad? Tenemos miedo de encontrar a Cristo ahí. Carissimi, Gesù ha vissuto nella propria carne. Estimados, Jesús vivió en su propia carne la profecía de la cotidianidad, entrando en la vida cotidiana y en las historias de la gente, manifestando la compasión de Dios dentro de los asuntos humanos. Es el Dios humano que es compasivo. Y por eso algunos se escandalizaron de él. Se convirtió en un obstáculo, fue rechazado hasta el punto de ser juzgado y condenado. Sin embargo, permaneció fiel a su misión. No se nascosto dietro l'ambiguità. No se escondió tras las ambigüedades. No se acomodó a la lógica del poder político y religioso. Hizo de su vida una ofrenda de amor al Padre. Así somos los cristianos, debemos hacer. Estamos llamados a ser profetas y testigos del reino de Dios. En cada situación que vivimos, en cada lugar que habitamos. Fratelli, sorelle, da questa città, hermanos, hermanas, desde esta ciudad de Trieste, que mira a Europa, encrucijada de pueblos y culturas, tierra de frontera, alimentemos el sueño de una nueva civilización fundada en la paz y en la fraternidad. Por favor, no nos escandalicemos de Jesús, sino al contrario, indignémonos ante todas aquellas situaciones en las que la vida es brutalizada, herida y asesinada. Llevemos la profecía del Evangelio en nuestra carne, con nuestras acciones, antes que con las palabras. Esa coherencia entre las elecciones y las palabras. Y a esta iglesia de Trieste quisiera decirles, adelante. Continuate a impegnarvi. Sigan comprometiéndose. Continuate a impegnarvi. Sigan comprometiéndose en primera línea a difundir el Evangelio de la esperanza, especialmente a los que llegan de la ruta de los Balcanes y de todos los que en el cuerpo o en el espíritu necesitan aliento y consuelo. Hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati. Impegniamoci insieme. Comprometámonos juntos, que redescubriendo nuestro amor al Padre, vivamos como hermanos y hermanas.
tutti fratelli, todos hermanos, con quel sorriso con la dell'accoglienza e sonrisa della pace de dell'anima. acoger a los Gracias. demás y la paz en el alma. En la Plaza de la Unidad de Italia celebra el Papa Francisco la Eucaristía de este domingo y con motivo de la Semana Social de los Católicos de Italia realiza esta visita pastoral a Trieste, donde nos invita a vivir el escándalo de la fe entendido como una fe basada en un Dios humano que se abaja hasta la humanidad, que se preocupa por ella, que se conmueve por nuestras heridas, que toma sobre sí nuestro cansancio, que se parte como pan por nosotros. Un Dios que está en medio de su pueblo. El escándalo, recuerda el Papa, de la humanidad de Jesús fue un obstáculo para quienes no confían en Él, para quienes no creen en Él. Invitándonos a todos a llevar la profecía del Evangelio en nuestra propia carne. Acompañamos al Santo Padre en el credo.